Hoy hablamos de un maldito en una España maldita. Un hombre libre en una España que no lo era. Y antes de hacerlo, te queremos pedir que nos ayudes a seguir siendo un programa libre. Maldito, pero no olvidado. Entra en carnecruda.es y ayúdanos a llegar a los 12.000 productores y productoras por estas 12 temporadas. Gracias por darnos esta segunda vida. ¿Te consideras un escritor maldito? Un escritor maldito. Me considero un escritor difícil, que nunca he escrito nada por encargo, y en esas condiciones el éxito no es fácil, porque te has dedicado siempre a acariciar la bestia a contrapelo. ¿Y eres un resentido? No lo creo. Pero no olvidas. Es absurdo olvidar la historia, y es absurdo olvidar su propia historia. ¿Es España ingrata contigo? España. Sería absurdo que yo dijera que España es ingrata conmigo, porque sería considerar que España es los editores que no me publican o los políticos en cuyas manos está. Yo creo que España es otra cosa. España soy yo. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. Fue el más español de los escritores franceses, un proscrito para el franquismo y un maldito de la literatura española que tuvo que exiliarse en Francia y escribir en francés porque en España no le dejaban hacerlo. En el país vecino fue un escritor de éxito, traducido a 17 idiomas y finalista por 2 veces del premio más prestigioso, el Goncourt de novela. Pero en nuestro país nadie lo conocía hasta que un documental y una editorial le rescatan del olvido. Creo que España es la cuna de la civilización occidental, de la cultura occidental. Para mí, poder expresar esta riqueza espiritual e intelectual en francés es una aventura insólita. Una felicidad. Una felicidad, sí. Como escritor tenía la obligación y sobre todo el derecho de participar en la memoria de mi pueblo. De participar a la memoria d'un peuple. Hablamos de un español al que España le dolía y un escritor que escribió como poco sobre esa herida. Hablamos de un andaluz de Almería, hijo de panadero, nacido en 1933 en un país donde los pobres celebraban la República y los ricos conspiraban para destruirla. Rojo fue su primer apellido político, el segundo homosexual, en una tierra que los metía en la cárcel, en campos de trabajo o bajo vigilancia de la policía. Y el tercero fue escritor, dramaturgo en un principio, para más señas. En español ganó 2 veces el premio Lope de Vega y 2 veces la censura franquista impidió que se lo dieran y que las obras se estrenaran. Fue entonces cuando entendió que aquí no le querían ni se publicaría lo que escribiera y se exilió primero a Londres y después a Francia, donde publicó en francés su primera novela. Porque vivo en Francia y quería deshacerme de España. Así que me dije, tienes que atreverte a escribir en francés. Afortunadamente, en la novela no se oye mi acento. El libro se llamaba El Cordero Carnívoro. Hablaba de incesto homosexual en la España de posguerra y fue un éxito de crítica y ventas, como también lo fueron Ananó, Un pájaro quemado vivo o Escena de caza furtiva. Obras en las que hablaba obsesivamente de esa España a la que amaba y que le rechazaba. Y que siguió rechazándole a la muerte del dictador con la forma más trágica de la censura, el olvido y la desmemoria. Hoy queremos rescatarlo y devolverlo al lugar del que nunca debió desaparecer, como hacen el documental Un hombre libre y la editorial Cabaret Voltaire. Hablamos de un fantasma en su propia tierra cuyo nombre por fin resuena, Agustín Gómez Arcos, el escritor carnívoro, el padre del cordero, de la literatura caníbal que devoró España con la palabra para que no le devorara España. Hola, perdona que te interrumpamos. Somos Irene y Andrea, guionistas de Carne Cruda. Vamos, que preparamos los temas, Y hacemos las preguntas de las entrevistas. buscamos a las mejores invitadas. Y en general escribimos los guiones de programas como este que estás viendo. Nuestro trabajo es posible gracias a las personas que donáis a Carne Cruda. Por eso, si queréis que sigamos haciendo un podcast tan incisivo e independiente como este, entrad a carnecruda.es, pinchad en Hazte productor y dejadnos los monises. Disfruta del programa. He vivido la memoria de los otros. Pertenecía a una familia republicana y sí, podríamos decir que es por ellos que no considero este libro una autobiografía en el sentido estricto del término. Es más bien la autobiografía de la memoria.
De todo lo que escuché, de todo lo que vi a mi alrededor, de lo que sentí, de todas aquellas cosas que tuve que observar con una mirada que no era la mía cuando era muy pequeño. Si hoy estamos hablando de él es gracias a una mujer que lleva años rescatando las vidas que España enterró. Ya lo hizo con Machado en Los Días Azules o con María Lejárraga en A las mujeres de España, y ahora lo hace con Un hombre libre, hablando de Agustín Gómez Arcos. Ella es Laura Hockman. Crudos días. Buenos días. ¿Qué te interesó de Gómez Arcos? Bueno, me interesaron muchísimas cosas. Para empezar, el hecho de que yo no conociera hasta hace muy poquitos años su obra, que nunca hubiera oído hablar de él, siendo una persona pues, que me considero lectora y además que me interesan, ¿no?, los temas que él trata en su literatura. Y siendo andaluza, además. Pues hasta hace unos 3 años y medio, 4 años, yo nunca había oído hablar de Agustín Gómez Arcos y esto fue lo primero que me llamó la atención, ¿no? Y bueno, cuando me compré El Cordero Carnívoro, que fue el libro con el que yo entré en su obra, me explotó la cabeza, como creo que a todo el mundo que lo lee. Me pareció que nunca había leído nada igual y me fascinó. Entonces me seguí comprando sus libros y bueno, siempre cuento que yo en ese momento ya había estrenado Los Días Azules y estaba escribiendo el guión de María Lejárraga y yo no pensaba para nada hacer otro documental sobre otro autor literario, era ya como pesada. Pero encontré que ahí había una historia que iba mucho más allá de la reivindicación o la recuperación del autor y que tenía todos los temas que a mí me interesan, ¿no?, y que están en el cine que hago. Había una historia sobre la memoria, había una historia sobre la disidencia, sobre todas esas voces que han sido expulsadas de nuestra memoria y de la construcción de nuestro relato como país y como sociedad. Y había una historia sobre el silencio que me parece que está íntimamente ligado a esa idea o a ese concepto de España. Claro, porque hablamos de un hombre homosexual, republicano, censurado. Tú cuando empiezas a investigar y ves todas estas capas y esos paralelismos con las historias que tú antes habías contado, ¿pero qué es lo que más te sorprende de la vida de Agustín? Bueno, muchísimas cosas. A mí... digamos que Agustín me ha enseñado muchas cosas que yo soy una persona distinta desde que empecé a leerlo. Sí. A mí hay una cosa que me fascina que es esta rebeldía, ¿no? Ese derecho al resentimiento, que él lo llama, y que me parece muy interesante, ¿no? Porque siempre hay una cosa como de... bueno, vamos allá a pasar páginas, vamos a olvidar, vamos a ser todos como educados y comedidos. Y Agustín hace una cosa que a mí me parece hermosa, que es decir, no, tengo derecho a estar resentido porque tengo memoria, porque sé lo que me ha pasado. Y este derecho que yo tengo a hablar desde mi herida, a no ocultarla, a no embellecerla, tiene que ver con mi dignidad, no solo con la mía, sino con la de todos los míos, ¿no? Con la de todo un pueblo que ha pretendido ser borrado y expulsado de este país y yo a través de la palabra voy a hacer que sobrevivan. Y me parece una venganza maravillosa. Sí, a mí también me lo parece. A mí también me está volando la cabeza leer a Agustín Gómez Arcos. De hecho, aquí tenemos 2 libros que estoy yo compaginando, Ana no, y El Cordero Carnívoro. Y es un resentimiento de clase, primero, sí, y un resentimiento también identitario por su identidad sexual. Absolutamente, claro. Bueno, si lees El Niño Pan, que está escrito en 1983, pero podemos considerarlo como el primero porque es el libro que narra su infancia y donde nace su herida. Ahí ve uno como esa herida que tiene que ver con la clase, que tiene que ver con haber nacido en el seno de una familia republicana, siendo hijo de un alcalde republicano y haber vivido esos primeros días de la victoria franquista, ¿no? Y ese señalamiento, esa hambruna, porque en Andalucía hubo hambruna en la posguerra. Dices, bueno, claro, es imposible que alguien pueda olvidarse de esto. Esto es una marca indeleble. Y obviamente también hay una conciencia, identitaria, ¿no?, por su sexualidad, de manera que, pues estaba en un país en el que no se le permitía trabajar, pero tampoco se le permitía ser, ¿no?, y vivir libremente su identidad. Agustín nace en Enix, un pueblito de Almería, el pequeño de 7 hermanos. Su infancia está marcada, como contabas, por la guerra, por el hambre, por el estigma, pero él
Pudo aprender a leer gracias a su hermana María y descubre el teatro en el instituto gracias a una maestra de las misiones pedagógicas de la institución libre de enseñanza que se llama Celia Viñas y que escribió esto sobre él en una carta. Adoro la juventud. Ahora tengo un valor nuevo. Agustín Gómez Arcos, un chaval con una historia humilde, similar a la de Miguel Hernández, y que podría escribir como él. ¿Qué significó para él ese contacto temprano? Qué suerte, ¿no? Encontrarte a alguien así, tanto la profesora como él. Bueno, además yo soy súper fan de este personaje de Celia Viñas. No descarto hacer un spin-off porque, bueno, es uno de estos restos de la República que, bueno, de este proyecto maravilloso que existió en la República, que era la Institución Libre de Enseñanza, ¿no? Que es, bueno, una pedagogía que nos parece modernísima incluso hoy y que quizás deberíamos recuperar un poco. Y, bueno, la dictadura fulminó la Institución Libre de Enseñanza, pero esta maestra en secreto sigue aplicando con los alumnos pues, algunos de los métodos, ¿no? Como el contacto con la naturaleza, como el teatro. Y esta mujer es la que le anima a escribir, la que ve pues, que el niño tiene talento y la que bueno, le impulsa, ¿no? De alguna forma a que siga estudiando y a que escriba. Algo que era muy difícil sí. En una familia muy pobre. O sea, con muchos hermanos, sí, en ese contexto. Sí, pero gracias a esto pues todos los hermanos se unen para que el niño pueda estudiar, que es algo además muy bonito porque toda la familia entiende que el hecho de que el niño pueda estudiar es no dejarse vencer de alguna forma, ¿no? Por la dictadura y por todo aquello que quería fulminar, sino es como, bueno, un pequeño triunfo. Y una de las cosas que sorprende es esa habilidad que tiene con el lenguaje Gómez Arcos en las dos lenguas, viniendo de una clase tan humilde, es decir, sí. El talento lo tenía, pero también tuvo a quien le apoyó para llegar tan lejos, para llegar incluso a Madrid, donde donde escribe sus primeras obras que chocan frontalmente con la censura. ¿Qué te encontraste en esos informes de los censores? Porque son tela. Bueno, eso es oro puro, de verdad. Yo aconsejo a todo el mundo que quiera saber lo que es la censura, ¿no? Ahora que se habla tan ligeramente de lo que es la censura. De que no se puede decir nada en ningún sitio. No se puede decir nada mientras lo dicen desde programas de máxima audiencia, ¿no? Pues aconsejo a que se consulten estos informes que están en los archivos. ¿Cuánta falta nos hace consultar la memoria, Sí, para que no se repita? Totalmente. Y bueno, son a veces te dan hasta risa, porque son tremendos, ¿no? Yo le pedí, de hecho, a Marisa Paredes que leyera algunos, ¿no? Y bueno, pues en algunos se comenta que, bueno, esta obra que favorece, hay una mujer que comete adulterio, esto como si fuera un hombre, ¿esto cómo va a ser? ¿No? o bueno, cosas como, la obra es buena, está muy bien escrita, por eso es necesario enterrarla. ¿No? Es como, ojo, esto puede hacer pensar a la gente, cuidado, ¿no? Por esto es peligrosa. Sí. ¿Cómo era ese ambiente en Madrid, el teatro universitario, el Café Gijón, los pisos compartidos? Bueno, eso tuvo que ser increíble, ¿no? A mí, bueno, me lo contaban tanto su amigo Antonio Duque como Marisa Paredes, que también formaba parte de ese grupo. Y yo creo que se tenían que pasar bombas dentro de lo que suponía vivir en una dictadura, ¿no? Pero sí que encontraban como esos espacios de creación, de bares canallas, sí. Donde, bueno, se lo tenían que pasar muy bien, la verdad. Pues mira, hemos pensado que era muy buena ocasión tu documental para hablar de esos bares canallas en los que los homosexuales, las personas queer que vivían en España en los 50 y 60 buscaban refugio. Y buscaban aire. Así lo hacía Agustín en los teatros, en los cafés, pero también en esa otra ciudad oculta que solo se encendía por la noche. Dani Sousa, crudos días. Estamos hablando de un Madrid, el de los 50 y de los 60, donde mirar a otro hombre en un bar era peligroso si no sabías dónde hacerlo, de una ciudad en la que se mezclaba el deseo y el miedo y que explica mucho de por qué Agustín tuvo que irse para ser libre. Por suerte aquel Madrid también tenía algunos refugios, como dices, Javier. El Madrid de los 50 al que Agustín llegó era un lugar que crecía de manera desorbitada y en el que en ningún caso se podía hablar de bares o tabernas LGTB o queer, ni nada parecido, porque eso sería casi un anacronismo. Entonces, en los años 50, una manera muy concreta que tenían, sobre todo lo que llamaríamos hoy hombres maricas, hombres gays, era a través de redes de gente que conocían. Pues digamos que en torno a la Puerta del Sol y sus alrededores se empieza a configurar en los años 50 y 60
una zona de ocio invertido, y uso la palabra de ocio invertido porque al final lo sabemos sobre todo por los expedientes judiciales, y el franquismo llamaba a estas personas invertidas. Entonces, en vez de llamarle de ocio homosexual, de ocio gay, de ocio marica y demás, como al final tampoco sabemos exactamente quién iba a este sitio, simplemente son los invertidos, tenemos constancia de algunas tabernas, algunos bares. Eran tabernas, pues, oscurillas, donde se dejaba que pasara cualquier cosa. Y cuando digo cualquier cosa, es que eran tabernas que, levantando un poco la mirada, dejaban que mariquitas, prostitutas, rufianes de todo tipo entrasen a ciertas horas y hicieran pues sus negocios y sus cosas. Quien nos lo cuenta, Javier Violeta, es el historiador Moisés Fernández Cano, que además también es presidente de la Asociación Maricornes de Estudios Interdisciplinares LGTBI+. En los años 50 hay una calle muy cerquita de nuestro estudio, por cierto, donde los hombres buscaban compañía y se jugaban la libertad en cada gesto. Recordemos que este país estaba bajo un régimen oscuro y sin libertades civiles. Tenemos localizadas varias, también por los expedientes, y hay una calle en concreto, en el barrio de las Letras, que es la calle Echegaray, donde en aquel momento hay que tener en cuenta que es una zona que está entre Puerta del Sol y Atocha, entonces era una zona llena de tabernas, de colmados. Pues esta calle de Echegaray y sus aledañas aparece decenas y decenas de veces en los expedientes judiciales por detenciones de hombres homosexuales. Es decir, la gente establecía sus propias redes en torno a ciertos sitios y ciertos espacios que no eran per se tabernas o lugares de ocio homosexual, pero que permitían o que la gente los conocía como tal y demás. No puedo dejar de señalar lo magnífico del nombre Asociación Maricornes. Sí, de hecho cuando lo encontramos dijimos, por favor, ve a hablar con ellos. Ese era el Madrid que Agustín se encontró cuando llegó a mediados de los 50, pero luego cambió algo en los 60. Pues podríamos decir que algo cambió, sí. En la base hispano-norteamericana de Torrejón de Ardoz se espera la llegada del presidente de los Estados Unidos, general Eisenhower. A finales de la década de los 50, España acordó con Estados Unidos la instalación de bases militares en nuestro país a cambio de ayuda económica. Gracias o por culpa de aquello se abrió la base de Torrejón de Ardoz y también la embajada de los americanos en Madrid en 1959, en el mismo sitio donde está ahora. Los años 60 fueron también el momento en el que España decidió abrirse al turismo internacional y en el que en este país empezó a sonar algo de música en inglés. Bueno, es la época también la que viene de Wagner, Frank Sinatra y todo esto. ¿Sabemos algo de los sitios que solía frecuentar Gómez Arcos? Algo sabemos porque Antonio Duque cuenta en el documental de Laura que él conoció a Agustín en 1958 en el Café Gijón, otro de los bares que solía frecuentar el público homosexual, y que desde que se hicieron amigos solían ir a un club que se llamaba Bourbon Street. Y aquí es cuando viene el Bourbon. Empiezan a aparecer algunos locales en la ciudad que sí que tienen como una mayor especialización. ¿Y cómo sabemos también esto? Bueno, tenemos desde testimonios orales a expedientes judiciales y una fuente que a mí me gusta mucho citar, que para mí es bastante reveladora, que son las guías de ocio gay internacionales. Pues si bien para el año 61-62 en Madrid o España no suele aparecer en ningún sitio, a partir del año 64-63 ya empiezan a aparecer nombres de clubs concretos donde sí pone que son clubs de ocio destinados a hombres homosexuales. Entonces el ambiente, nunca mejor dicho, evoluciona en los 60. Pues poco pero algo. Lo primero que cambió fue la zona. Pasamos de la calle Echegaray, que decíamos antes, a la zona del Paseo de Recoletos y la Castellana. Cuenta Moisés que algo que se ve muy bien en los expedientes policiales de la época, que sancionaban las conductas homosexuales por la ley de vagos y maleantes, es esa apertura de España al exterior, porque es frecuente ver relaciones entre españoles y extranjeros, pues británicos, suecos, etc. Algo que no pasaba hasta entonces. Y es en esa época cuando empiezan a abrirse nuevos locales en torno a la embajada americana. Tenemos, por ejemplo, los primeros clubs, que es el Club número 1, el Club 41 y el Club Nerja, que ya aparecen en el año 64-65, y la policía además describe estos locales como lugar conocido por el ocio de invertidos. O sea, que la policía era consciente de que estos bares son para invertidos, lo que llamaban ellos invertidos. Y aparte la diferencia es que no son tabernas, no son bares como los que te comentaba antes, los llaman clubs. Y ya es a partir del año 65 cuando aparece el Bourbon Street Jazz Club como club de jazz en Diego de León. Si lo situamos en un mapa, tú puedes hacerlo haciéndolo en Google Maps y miras dónde está la embajada de Estados Unidos, verás que es un eje perpendicular a la embajada de Estados Unidos. Y no es casual que tengan nombres además anglosajones. Y esto hace que también el público homosexual de la ciudad de Madrid acuda allí, primero porque son distintos, es un lugar que llama la atención, es como cuando se abre algo nuevo en Madrid, todo el mundo va en masa, pero aparte porque los funcionarios estadounidenses tenían más dinero. Les podían pagar mejores copas, mejor cigarro, hacerles regalos. Y yo creo que es en este contexto en el que cuando Agustín viene a Madrid y visita el Bourbon Street, pues estos locales ya tienen como una especialización mayor y yo creo que tienen que ver pues, con ese fenómeno de cambio. Primero, cambio generacional, cambio de modo, de hábitos, también un cambio de la propia ciudad de Madrid. Es una ciudad que se moderniza
porque empiezan a llegar influencias culturales del norte de Europa, y eso tiene que ver, pues al final, también con cómo se modifica el ocio de la ciudad. El ocio deja de ser solo clandestinidad y empieza a ser identidad. De hecho, para muchos la libertad no estaba en los bares, sino en la calle, con juegos que podían terminar en una pensión o un calabozo. En el documental de Laura, el propio Almodóvar cuenta que a Agustín le gustaba mucho la noche madrileña, y de hecho el Bourbon Street se convirtió en uno de esos lugares míticos de esa cartografía oculta, un club que ofrecía lo que parecía seguridad, pero nunca del todo, porque la amenaza siempre estaba cerca. Tanto el Bourbon como el Nerja son dos clubs que duran bastante tiempo, y de hecho que hay gente de los años 60 que los recuerda en los años 70, es decir, si tuviéramos que hacer una comparativa con el Madrid actual, que aparecen y desaparecen discotecas como siempre, pues quizás el Nerja y el Bourbon podrían ser el Black and White y el Delirio. Digamos, dos sitios que de alguna manera están siempre ahí, aunque todos fueran maricones, también había cierta restricción interna, porque siempre podía haber un policía infiltrado, siempre podía... Es decir, son lugares de relativa cierta seguridad, pero siempre con un pero muy concreto. Siempre había una posibilidad y un abismo al que te tenías que enfrentar. Tú podías irte al Bourbon Street y no sabías cómo ibas a volver a casa. Gracias a Moisés Fernández Cano y al colectivo Maricorners, repetimos que nos apasiona su nombre, por este apasionante recorrido que nos ha traído Dani Sousa. Muchas gracias. Gracias, Javier Violeta. Ese era el Madrid que habitaba Agustín. Entre la vigilancia y la censura era un Madrid de puertas cerradas. Y ahí llega el momento en el que todo eso explota, y es cuando gana 2 veces el premio Lope de Vega y 2 veces el régimen le prohíbe publicar y estrenar su obra, que en el documental cuando se ve con una impotencia y una tristeza. ¿Por qué crees que la censura lo convierte en un enemigo tan claro? Bueno, pues porque... Para empezar, la cultura siempre es el principal enemigo de las dictaduras, porque te hace colocarte en otros lugares, mirar el mundo desde otros sitios, cuestionarte cosas, y eso siempre es un peligro para los regímenes totalitarios. Y además Agustín, hay que decir que no era nada amable, no era nada sutil. No. era una hoguera, era un fuego, era una obra que incluso hoy cuando la leemos nos resulta revolucionaria, quiero decirte. Entonces era imposible que tuviera alguna salida en un país en dictadura, claro. La editorial Cabaret Voltaire, que está editando ahora en español todas sus novelas, también está haciendo la recopilación de sus obras de teatro completas. ¿Qué es lo que se veía en esas obras que la censura no quería que viéramos, que vieran los españoles? Pues mira, se veía mucho humor, por ejemplo, que el humor también normalmente se convierte en un enemigo, porque es bueno, es un signo de inteligencia. El humor a veces es casi que lo que más daño puede hacer a ese pensamiento totalitario, pero se veía pues una crítica a todo lo que suponía ese pensamiento hegemónico de lo que tenía que ser un buen español. Bueno, pues se hablaba de homosexualidad, se hablaba de mujeres que no eran un sujeto pasivo, sino que eran mujeres que tomaban un poco las riendas de su vida. Bueno, pues todo aquello que la dictadura no quería que fuera España. Aunque las obras no se estrenaron, con parte del dinero que sí ganó por uno de esos premios, decidió irse del país. Lo contaría él mismo años más tarde en una entrevista. Me fui de España porque en esa época, no sé si ustedes se acuerdan, Franco estaba en España. Éramos incompatibles. Yo como escritor, él como dictador. No funcionaba. Pero antes de marcharse le escribe una carta a Manuel Fraga, por entonces ministro de Información, diciéndole que así no se puede vivir. En el documental se habla del shock de la libertad que siente cuando llega a Londres. ¿Qué significó, Laura, para él descubrir un mundo donde podía publicar, trabajar y amar sin esconderse? Bueno, eso a mí me emociona mucho, ¿no? Cuando lo cuenta a su amigo Antonio Duque en el documental, que llega a Londres y descubre por primera vez la libertad. Dice, yo no sabía más que lo que había leído en el diccionario, nunca había experimentado esto, ¿no? En el que la gente pudiera besarse libremente por la calle, donde se pudiera vivir la homosexualidad. Además, claro, llegan en una época pues que están los Beatles, el LSD, en un momento, claro, que una época que nos gustaría a todos. Que nos gustaría a todos vivir, y imagínate estas personas viviendo, o sea, viniendo de un país donde vivían con miedo, ¿no? Y donde no podían pues vivir ni expresarse libremente. Bueno, pues
fue, yo creo, un shock brutal, pero muy bonito. Me emociona mucho todavía ver a Antonio recordando esa sensación de libertad. ¿Y por qué no se quedan allí? ¿Por qué se van a París? Porque allí, bueno, pues ellos empiezan a trabajar pues en cocina, fregando platos, como cocineros, intentan pues levantar algunas obras de teatro, pero no tienen suerte, no hay manera. Y ellos no cejan en su empeño de poder trabajar, pues tanto Agustín como dramaturgo, que es lo que era, y Antonio como actor. Y entonces en un momento dado Antonio dice, bueno, una cosa que me gusta mucho, Francia siempre ha tenido fama de acoger muy bien a los artistas. ¿Por qué nos vamos? Y allí que se fueron. Bueno, y además París era sede de muchos exiliados republicanos españoles. Cuando llegamos a París, el que era entonces presidente de la Sociedad de Autores de aquí de España nos recomendó a un primo suyo, Miguel Arocena. Y esta persona fue nuestra salvación. Este tenía un café-teatro y tenía un restaurante que se llama La Candelaria, un sitio irrepetible porque era una mezcla de buscavidas, de gente burguesa, de artistas, de todo, porque era un sitio donde la gente tomaba su vino, lo que fuera, su sangría o su cerveza y veía el espectáculo. Y él estaba de camarero, la gente no sabía que el camarero era el autor de las obras. Pues queríamos saludar a alguien que se parece mucho a Agustín Gómez Arcos, porque es dramaturgo, es almeriense y ha sido censurado. Él es Paco Becerra, Premio Nacional de Literatura Dramática, que nos acompaña hoy desde México. De hecho, no sé ni la hora que es allí, pero ha hecho el favor de despertarse o no acostarse para estar con nosotras. Paco, crudos días. Como siempre, es un placer saludarte. Hola, crudos días. ¿Qué tal? Bueno, ¿cuándo aparece Gómez Arcos en tu vida y qué significó esa llegada que Laura Hockman nos llamaba deslumbrante? Pues mira, exactamente, tengo una amiga que se llama Marta Calatrava, de la infancia, que vive en Almería, y un día, hace, pues, no sé si 7 años, o 5 o 7 años, no más, me dijo, Paco, acabo de descubrir a un autor que me recuerda mucho a ti. La obra se llama Ana No, y lo estoy leyendo, dice, y me parece que como si fueses tú en otra época, dice, sobre todo en relación a mi obra de Dentro de la Tierra, con la que gané el Premio Nacional y que es la obra que podría decirse más almeriense, más rural, es un thriller rural. Y yo, picado por la curiosidad, agarré Ana No, me lo leí en un talgo, de estos de como Ana Paucha, pero pero en el tren, no andando. Sí, por las vías del tren. Para los que no han leído Ana No, habla de una mujer, Ana Paucha, que recorre España desde el sur, desde Almería, hasta el norte, donde está su hijo en la cárcel, represaliado del franquismo, a través de las vías del tren. Perdona, Paco. Yo iba sobre las vías y me quedé en Madrid, no llegué al norte. Pero ahí me empecé a leer Ana No y yo no sé si me recordó a mí o no, pero sí que hubo algo fuerte, algo que tiene que ver con, no sé, con algo misterioso que me encogió el corazón y que fue, pues yo diría que mucho más allá de la literatura. Así que cuando Laura me llamó por teléfono, que estaba yo allí en mi pueblo, en Almería, me dijo, no sabes quién soy, nunca he hablado contigo, ¿quieres salir el documental? Yo dije, yo no sé nada de Agustín Gómez Arcos, me he leído una novela, Ana, ¿no? Digo, me ha flipado, digo, pero aparte yo, ¿qué tengo yo que aportar? Dice, no, si no es por eso. No quiero que aparezcan en el documental gente especialista, ¿no? En Agustín Gómez Arcos, sino gente que a mí me resuena, ¿no? Energéticamente como él. Y digo, ¿y yo por qué? Y pues no sé si me dijo esto, pues que era de Almería, que era de un pueblo de Almería como Agustín Gómez Arcos, que era gay como Agustín Gómez Arcos, que era dramaturgo como Agustín Gómez Arcos, que dejé Almería para irme a Madrid para estudiar teatro, para probar suerte en el teatro como Agustín Gómez Arcos y que me habían censurado como Agustín Gómez Arcos. Y le dije, ok. A ver, es que haces match en todas. O sea, quiero decir, si hay un Gómez Arcos en España actualmente, eres tú. Oye, y ¿qué piensas como literato de la literatura de Gómez Arcos? ¿Qué es lo que crees que lo hace tan fascinante? Pues mira, te voy a decir algo que va más allá de la literatura. Yo creo que lo hace genuino es que Agustín Gómez Arcos tiene una historia tan paradójica en el sentido de que, quiero decir, las cosas según cómo se miren. Yo no voy a justificar la censura, pero espiritualmente
lo que le sucedió, o sea, la violencia que recibió Agustín Gómez Arcos en España, la doble censura, que le quitaran 2 veces el premio Lope de Vega, su experiencia absolutamente violenta y fracasada y terrorífica en España, lo puso en un escenario improbable que él nunca se hubiese esperado. Quiero decir, nunca sabemos lo bueno que hay en lo malo que nos pasa. Y Agustín, esta violencia que recibe en España y este rechazo, lo llevó a un escenario en el que se convirtió en novelista. Quizá Agustín Gómez Arcos, si llega a estrenar la obra como quería y se llega a consolidar como dramaturgo, nunca hubiese escrito novela. Y nunca hubiese escrito novela en francés, impensable para él, en otro idioma. Y por supuesto no se hubiese convertido en uno de los escritores, en un novelista de lengua francesa más importante. O sea, ¿quién quiere estar en España y estrenar en las tablas del teatro español cuando puede ser y odiado por por los políticos que te gobiernan, cuando François Mitterrand puede, ¿no?, hacerte la ola y decir que eres su autor de cabecera? Lo que quiero decir que yo creo que Agustín Gómez Arcos nunca se dio cuenta, pero él tuvo una vida mucho mejor profesionalmente y bueno, fue mucho más reconocido gracias a lo que le pasó en España, ¿no?, a la ineptitud de España y al terrorismo cultural que existe. Eso lo puso en otro escenario que él nunca hubiese soñado, y Agustín Gómez Arcos, estamos hablando hoy de él porque lo censuraron y porque eso le permitió una vida mejor, no porque esto no hubiese pasado si llega a ser aceptado por los políticos en España y no llega a ser expulsado del teatro. Sí, pero sufrió una doble censura, porque primero tuvo la del franquismo y luego tuvo la dolorosísima del olvido. No, sí, la de la movida. Claro, él cuando termina la dictadura dice, venga, ahora hay libertad, voy a volver y voy a poder hablar de eso que antes no se podía hablar, y de repente vio que eso, no sé si era una censura, pero no era la España que interesaba o que se estaba vendiendo. Había una España que tenía que ver más con la frivolidad, con esa apertura de la libertad que era un poco más chochi, y la gente pues no quería hablar ahora de cosas, y entonces pues vio que tampoco tenía cabida en esa nueva España. Lo que quiero decir es que él ya había conseguido algo que no ha conseguido nadie en España. Sin embargo, yo creo que él se vio siempre como una víctima. Esto decía el propio Agustín en una entrevista ya en Democracia. ¿Cómo me siento como autor español prácticamente desconocido en España? Pues y bastante conocido en el extranjero. Me siento como yo creo que como lo que he sido siempre, como alguien perfectamente atípico. Y eso de ser atípico, eso de ser raro, eso de no estar dentro de la norma, sino siempre estar en un margen, los outsiders, etcétera, todo eso es algo que desgraciadamente creo que me perseguirá toda mi vida. Me ha perseguido hasta ahora y yo imagino que me perseguirá siempre. ¿Tú crees, Paco, que la literatura de Agustín era demasiado dura para esa España que quería pasar página demasiado rápido? ¿Hablamos ya en Democracia? Sí, sí, sí. Sí, es que España acababa de nacer y acababa de nacer, no tenía la madurez tampoco intelectual para recibir unos libros así. No. Y en cualquier caso, no sé. Quiero decir, bueno, pues tendrá que pasar lo que tiene que pasar. Cada uno tenemos nuestro recorrido. Yo creo que hay que intentar también reinventar todo esto del exilio y de la censura. Y de verlo por el lado bueno. Quizá tengo este aprendizaje ahora porque por el lado que me toca, quiero decir, o hago un ejercicio de este estilo o me sigo convirtiendo en Agustín Gómez Arcos, y yo no me voy a convertir en Agustín Gómez Arcos. O sea, no voy a ser un resentido, no voy a ser una víctima. Y bueno, y no voy a decir, y no me voy a ir de mi país, digo no, porque ya me he ido. Claro, es que... A ver, que nos estás hablando desde México, querido. La profecía de Laura Hoffman se va cumpliendo cada vez más, porque en el momento que me llamó yo estaba en mi país. Y esto me ha dado miedo porque digo, bueno, ahora me hablan que lo he visto en internet, que bueno, y con Paco Becerra hablaremos de la creación en el exilio. Digo, ya se han dado cuenta que me he venido a México y han dicho, digo, ¿sabes? Otra... Bueno, no sé, yo intento, pues yo qué sé, pues eso, o sea, siendo sincero, no me quiero convertir en una víctima, y sí que me he quitado un poco de en medio porque todo apuntaba a que me podía convertir en eso, ¿no? No quiero, o sea, no quiero que eso que desean, ¿no?, los otros se termine haciendo realidad. Voy a trabajar fuerte para no convertirme en Agustín Gómez Arcos.
Bueno, por otro lado, Laura, aunque él reivindicaba ese resentimiento de la memoria, también digamos que iba curando su herida a base de meter el dedo muy profundamente en su llaga. Totalmente. A mí es lo que decía al principio, ¿no? Me parece que toda su literatura al final es una venganza contra el franquismo, contra el silencio, contra ese intento de borrado de todas estas historias, de todos estos personajes que la dictadura pretendía hacer como si nunca hubiesen existido. Él, aferrándose a la lengua francesa, hace que sobrevivan. Hace que sus historias y que sus nombres, dándoles una narración, hace que vivan y que no se olviden, ¿no? Y incluso que hayan llegado hasta nosotros. Y eso a mí me parece una forma de rebelión maravillosa que tiene que ver con el derecho a la narración, con el derecho a la palabra, con el derecho a la mirada y con nuestro propio derecho a la memoria. ¿Por qué crees que allí se convierte en novelista y no sigue siendo dramaturgo, como estaba bien explicando Paco? ¿Y qué tiene que fascina tanto e interesa tanto a los lectores franceses? Pues él realmente empieza a montar algunas obras de teatro allí en la Candelaria, en el bar donde además es el camarero. Que muchos de los clientes no sabían que el claro, camarero era el que escribía las obras que veían. Es el dramaturgo. Y ahí va un representante de la editorial Stock y lo ve y se queda fascinado. Entonces le dice, oye, ¿por qué no escribes una novela? En este momento Agustín hablaba francés no muy bien, chapurreaba, pero se aferró con uñas y dientes y dijo, esta es la mía, esta es mi oportunidad. Así que bueno, pues se puso y ahí escribió nada más y nada menos que El Cordero Carnívoro, que fue una bomba en Francia. Finalista del Goncourt. Y que se convirtió en un libro casi de culto, no solo en el público homosexual, sino entre muchas generaciones. Se editó en bolsillo, la gente iba leyéndolo en el metro, o sea, fue un éxito tremendo. Y bueno, pues yo creo que ese editor de Stock supo ver que ahí había algo nuevo, algo fresco, algo rompedor y que tenía mucho que decir. Lo era mucho en el estilo, pero también en el fondo quizá que estuviera hablando de el país vecino de los franceses y de la dictadura de manera tan descarnada. Claro. Es que esto es curioso, ¿no? Lo dice Éric Boullard, ¿no? Dice, es como si una parte de la literatura española se hubiera desarrollado en Francia. Que es muy curioso porque no estaba solo Agustín Gómez Arcos, pues estaba Saint-Preux, había mucha gente escribiendo y desarrollando toda esa literatura española, pero en el país vecino. En Francia y donde está Paco, en México también. Y en México, exactamente. Sí. Y claro, pues tiene sentido, pero no deja de ser curioso que en estos años, pues en el país vecino supieran mucho más de personajes como Ana No o de historias como estas y se hablaran. Y es que Ana No, de hecho, era considerado uno de los personajes más relevantes de la literatura francesa. Quiere decirte, era una historia puramente de España, mientras que aquí no se llegó a estudiar en los institutos. Tanto Ana No como El Niño Pan fueron lecturas obligatorias en los liceos franceses, que es increíble, ¿eh? Y que Mitterrand no solo era un lector, aficionado, sino que le mandaba a un motorista cada vez que se publicaba un libro a casa de Gómez Arcos para que se lo firmara. Para que se lo firmara, le trajera el libro, sí, es increíble. Paco, ¿cuál es la enseñanza que tú sacas hoy de tu paisano? Pues un poco la que os he dicho, ¿no? Que no sabemos todo lo bueno que hay en lo malo que nos pasa y que la vida está llena de oportunidades y que, como siempre, pues el inconveniente es la posibilidad, ¿no? De algo nuevo. No hay que verlo como algo negativo, sino, quiero decir, quien perdió fue España, no fue Agustín Gómez Arcos. Eso es lo que yo creo que no terminó de entender Agustín. Él tuvo algo que, a diferencia de la mayoría de los dramaturgos españoles, no han tenido, que es una carrera como novelista en Francia en otro idioma y por detrás de Marguerite cenar con el amante, ¿no? Y varias veces Margarituras, perdón. Y varias veces finalista del Goncourt. Lo que quiero decir es que hay que saber reinterpretar la realidad y mirar las cosas por el lado bueno. Porque también hay una enseñanza negativa de Agustín Gómez Arcos, que es vivir en el resentimiento, ¿no?
e intentar que la vida sea como tú quieres, ¿no? Que España te reconozca, que tu país te reconozca. Esto nunca funciona. Es como cuando te quieres tirar a alguien, se te acerca a la discoteca y dice, oye, que me quiero acostar contigo, que yo quiero, pues ya, aunque a esa persona le guste, pues te va a decir que no. Entonces siempre hay como un rechazo. Y él estaba empeñado en algo que no era para él. Para él era otra cosa. Pero creo que lo que no supo ver es que ese regalo que le daban a él, a diferencia de la mayoría de los dramaturgos en España, él era un privilegiado, ¿no? Él tenía un regalo que los demás no tenían. Quizá por eso, porque lo habían censurado. O sea, perdonadme si estoy muy positivo. Paco está zen. Muy bien. Son las 4 menos 20 de la mañana. Es que... Igual eso también afecta. Quizá esto ayuda. La versión de noche. A las 5 de la tarde no hubiese dicho lo mismo. Pero ahora mismo os digo eso. Hay que saber vivir gestionando lo que nos ocurre y viendo la mejor versión también de esto que nos ocurre y que es una oportunidad. Yo creo que Agustín Gómez Arcos es un claro ejemplo, ¿no? de esto que estoy diciendo, ¿no? Que el inconveniente puede ser la puerta para algo, ¿no? Para algo que no, improbable y que no te esperabas. Paco Becerra, como siempre, es un gusto escucharte. Un abrazo muy fuerte hacia México un abrazo. Y hacia la madrugada. Gracias. Paco. Muchas gracias. Agustín podría ser una de esas personas enterrada en una fosa que se llama en este caso París, pero que consiguen lo mismo que Franco consiguió enterrando a estas personas en lugares desconocidos, como negarles la existencia, como si no hubieran existido. Pedro Almodóvar conoció a Agustín antes de su exilio, compartieron piso unos meses en Madrid, en casa del actor Fernando Gilbeck. Y esto es lo que dice en el documental de Laura Hockman. ¿Cómo crees que se sintió Agustín Gómez Arcos cuando vuelve a España, pensando que además pues, esa España de las libertades sexuales, la España del propio Almodóvar, no le recibe con los brazos abiertos? ¿Cómo se sintió él? Bueno, se sintió profundamente triste y decepcionado, pero fíjate, yo ahí con Paco no estoy muy de acuerdo. No creo que fuera por el propio reconocimiento a él, sino que él se siente absolutamente triste por su país, por España. Por ver que esta transición democrática no iba a hacerse sobre la memoria, sino que estaba poniendo un parche, haciendo borrón y cuenta nueva y diciendo, bueno, ahora toca baile, risa, frivoleo, que, oye, nada en contra, pero que estaba perdiendo la oportunidad de mirar de frente a sus heridas y de avanzar de una forma más justa, más sana, ¿no? ¿Aquí nadie quiere editarle? ¿Aquí nadie quiere saber lo que escribe Gómez Arcos? Nadie, claro. Habiendo sido tan exitoso. Claro, pero ten en cuenta que era un personaje absolutamente incómodo para esa época, en una época en la que se está diciendo, bueno, ya, ahora vamos a mirar hacia adelante, ya todos somos amigos, todo bien, aquí no pasa nada. Y claro, aquí venía un señor a decirte, no, esto es lo que nos pasó. Y a decírtelo con toda su crudeza. Claro, que quizá no era el momento. No era el momento. Y ahí Agustín se vuelve a Francia absolutamente... bueno, él lo dice, estaba listo como para que me enterraran. Pero ya te digo, no creo que fuera por el hecho de su propio reconocimiento, sino por ver cómo su país estaba perdiendo la oportunidad de avanzar sobre la memoria, ¿no? ¿Y por qué crees que ahora sí que llega el momento? Bueno, yo creo que ahora estamos en posición de poder revisar todo aquello, ¿no? Y de poder mirar también la transición. Yo pertenezco a una generación en la que nos han enseñado que la transición fue un proceso absolutamente modélico, ¿no? Idealizado. Y bueno, quizá en ese momento pues fue lo que se podía hacer, pero hoy en día sí que podemos revisar aquello, ¿no? Y podemos decir, pues mira, pues quizá esto... fue un error y nos trajo las consecuencias que estamos viviendo hoy en día, cuando hay generaciones que no saben absolutamente nada de lo que pasa en este país, cuando de repente dicen que no estaría nada mal volver a una dictadura, que con Franco vivíamos mejor. Bueno, yo creo que todo eso forma parte de ese parche que se puso y de ese seguir para adelante y olvidar.
porque el olvido nunca funciona, porque las heridas cuando se les ponen una tirita pues se acaban infectando y esas infecciones son las que ponen en peligro las democracias décadas después, que creo lo que estamos un poco viviendo ahora. Entonces, bueno, creo que ese silencio, que es una forma de violencia que viene de la dictadura, pero que se prolonga también en la democracia, y que como es una forma de violencia además mucho más sutil que la física, ha perdurado hasta nuestros días, y el hecho de que no supiéramos nada de Agustín Gómez Arcos hasta hace poquitos años, pero no solo de Agustín, de muchísimos autores, de muchísimas mujeres, que fue el tema que yo traté en mi anterior documental, ¿no? No solo como María Lejárraga, pero como muchísimas políticas, intelectuales, artistas, que se borraron también de nuestro imaginario colectivo, de nuestro canon, de nuestro libro de texto, de las que no hemos sabido nada. Eso es una forma de violencia terrible que seguimos experimentando y que seguimos viviendo. Y creo que tiene mucho que ver con todo esto que estamos viviendo ahora y con este nuevo auge, ¿no? de la ultraderecha. Contra ese borrado, contra esa violencia, contra ese silencio, y por la memoria, nosotros hemos estrenado, una serie sobre el exilio español que además nos trae hasta los días de hoy, porque se cuenta en paralelo con el exilio palestino. ¿Y sabes por qué las madres palestinas siguen teniendo hijos? Tantos hijos. Tienen 7, 8, 10 hijos. Porque piensan, si matan 5, al menos me quedo con los otros 5. Y no muere toda la familia. Es una forma de supervivencia, ¿no? Es una forma de resistencia. Parir es resistir. Por eso van a por las madres y sus hijos. Por eso los matan de hambre y los bombardean. Pero no vamos a dejar que acaben con todos nosotros. No lo van a lograr. No porque no lo intenten. Hay familias que han desaparecido enteras. Han matado a todos. Padres, hijos, abuelos, tíos. 10, 20, 30 personas. Todos muertos. No ha quedado nadie. Esto es Nacional 2, la ruta del exilio. Ya disponible en todas las plataformas. Ya disponible hasta el capítulo 3, que me lo escuché ayer. Vaya bombazo, nunca mejor dicho, en todos los sentidos. Solo tengo ganas de escuchar más, pero como dice una de las protagonistas, no quieras saberlo todo tan pronto. Pues yo sí que quiero saber más cosas. Creo que tienes por ahí preparadas las gafas. ¿Te las pones? Sí, porque hoy que está Laura aquí, quiero que miremos un poco más, también al sur. Las gafas violetas. Las gafas violetas. Las gafas violetas. Y aunque parezca una historia que no tiene nada que ver, creo que estaría bien mirar precisamente a otro olvidado a los que muchos creen que hoy miraría, si pudiera, Agustín Gómez Arcos. Desde la onda local de Andalucía se pide la colaboración ciudadana para localizar a Ibrahima Diouf, de 31 años, desaparecido el... Primero desapareció Tidiane Coulibaly, de 23 años y originario de Mali, y fue en diciembre de 2013. 8 años más tarde, como escuchabais, desaparece Ibrahima Diouf, en la misma finca, en el mismo pueblo, trabajando para el mismo empresario. Buscan a este jornalero, Ibrahima Diouf, desaparecido en enero de 2021. El día 16 de diciembre de 2013 mantiene una discusión con su patrón y a raíz de ese momento se le pierde la pista. Desde que me enteré que es el mismo jefe, allí me empezó a dar la vuelta la cabeza. Digo, no le entiendo en el sentido que la casualidad no existe. Pero siempre hay alguien que no tiene escrúpulos en explotar. Jornalero, el mal patrón, es el primer true crime sobre migración en nuestro país y está producido por Entre Fronteras, cuyo director es el malagueño Sergio Rodrigo. Crudos días, Sergio. Crudos días, Violeta, ¿qué tal estás? Oye, hablamos del pueblo que es uno de los mayores productores de aceite del mundo, Villacarrillo, en Jaén, que cuenta la desaparición de estos dos jornaleros migrantes, que cuenta de nuestro campo, de nuestra sociedad y de nuestra justicia también. Bueno, este documental aborda una historia, un extremo, que es la desaparición de dos temporeros en el campo en Andalucía, las desapariciones de Ibrahima Diouf y de Tidiane Coulibaly. Sin embargo, se ahonda en un problema que prácticamente en muchos sectores, como el caso de Almería con la agricultura, pero también en Jaén con la recolecta del olivar y en la explotación laboral severa. Y una explotación, un círculo vicioso que va girando en torno a esta problemática
que se ahonda con problemas como, por ejemplo, el de la vivienda, el de los derechos laborales o incluso el de el pago, el respeto de las condiciones laborales de los trabajadores. Este documental, que tiene esta narrativa true crime, así tan peliculero, trata de profundizar también en esa problemática que ocurre en el campo, que es todo esto de la explotación laboral severa. Claro, y llama mucho la atención que historias como estas se queden un poco olvidadas, enterradas, que no llenen portadas, porque el empresario sospechoso llegó a sobornar y presionar a vecinos para tener una coartada, apareció ropa del primer desaparecido en la finca, cambió de versión muchas veces, y sin embargo aquello se archivó y 8 años más tarde se repite. ¿En qué punto está ahora este caso? ¿Dónde está ese empresario? Bueno, fíjate, ese empresario en estos momentos está en libertad, bajo fianza, eso sí, vigilado y controlado, sin poder salir del territorio nacional, porque pese a que se le condenó en el año 2016 por explotación laboral, él ha continuado con su tarea agrícola, con su empresa de recolección de la aceituna, y además 8 años después de la primera desaparición, oh sorpresa, vuelve a desaparecer otra persona en las mismas circunstancias, con el mismo patrón, que vivía en la misma casa, que trabajaba para el mismo jefe, todo prácticamente idéntico, calcado, 2 casos calcados que hemos tratado de abordar y en la que, bueno, lo único que ha cambiado después de estos años es que ahora sí está siendo acusado de un presunto homicidio y de tenencia ilícita de armas. En la película, que está nominada a los premios Carmen, los Goya andaluces, aparecen imágenes exclusivas del juicio. ¿Cómo se dirigió usted a ellos? A uno sí sé que los llamaba Juanito, y a Tijani pues los llamaba Tijani. Al resto es que no recuerdo ni llamarlos por su nombre. Los trabajadores manifestaron en su día que ganaban menos de 30 euros por kilo. Eso es incierto, eso no es verdad. También testimonios muy reveladores del entorno de las víctimas y entre ellas un párroco, un cura de la localidad que está en contacto con los jornaleros. La misma gente del pueblo, pues bueno, relataba o describía, ¿no?, al patrón como una persona que no le extrañaba que explotara, como poco que explotara a los temporeros. Sergio, un cura, la verdad que tiene más razón que un santo, entiéndase en la broma. Tú has estado hace muy poquito en este pueblo, hablando con jornaleros, viendo un poco la situación, en qué circunstancias están estos trabajadores que producen ese oro líquido, ¿no?, que tanto dinero da a esa tierra y que viven como viven. Pues fíjate, estamos justo ahora en estos momentos en plena campaña de recolección de la aceituna. Estamos hablando de la joya de la corona, estamos hablando de la gran campaña agrícola europea y además la más importante en España. Aquí sale el 50% de la exportación mundial de aceite de oliva. El olivar andaluz es el sector más importante, es nuestro petróleo. Y en el caso de pueblos como Villacarrillo es sin duda uno de los, digamos, de los pilares fundamentales de la economía. Y para recolectar estas aceitunas hace falta temporeros. ¿Qué pasa? Que siempre hay alguien que no tiene escrúpulos en explotar. Y es el caso de este suceso que abordamos en este documental, que es una investigación periodística trasladada al cine con una narrativa true crime y en la que se incluye el testimonio de personas como Jesús Castro, un párroco que se ha entregado a convertirse en esa red de apoyo de familias que llegan a Jaén y que se ven, como está ocurriendo en estos momentos, prácticamente en la calle. ¿Me permites, como hijo de jienenses, que sabe bien lo que es el olivo, hacer una pregunta? Hombre, claro. Oye, ¿y cómo reaccionan los pueblos? Porque algo que también contáis en el documental es las violencias y discriminaciones que sufre esta mano de obra migrante. Bueno, pues lamentablemente en el caso de Tidiane Coulibaly, que hubo una gran manifestación en el año 2014 convocada por la comunidad maliense, fueron muchísimos los temporeros que llegaron al municipio para sobre todo pedir que se acelerase la búsqueda y que se encontrase a este ser querido, es decir, a Tidiane Coulibaly. Sin embargo, el pueblo se puso a la defensiva. Incluso hubo una contramanifestación por la manifestación que hubo de los temporeros. Eso no ocurrió en el segundo caso. Y el clima, creo que la conciencia, sobre todo en el caso de Villacarrillo, es que el primero de los casos, bueno, te lo puedes creer. El segundo ya no te lo crees. Claro,
Pues qué importante que hagáis trabajos como este en un momento en el que la ultraderecha xenófoba está justificando a quienes esclavizan a los trabajadores y prendiendo en los pueblos a los que llega esa mano de obra migrante. Como Laura está empeñada en desenterrar grandes historias desconocidas, vosotros estáis empeñados en desenterrar otras muchas, las de los nadie, en documentales como Jornaleros, también en Paralelo 3550, y por eso desde aquí recomendamos todo lo que hace Entre Fronteras, también conformado por mi colega paisana Lucía Muñoz. Así que mucha suerte en Los Carmen, y Sergio, Rodrigo, gracias por estar aquí. Gracias a vosotras y también a Laura por ese magnífico trabajo que ha hecho. Un abrazo muy fuerte. Laura, esta historia la contaría hoy Gómez Arcos. Pues sí, totalmente. Siempre lo decía, ¿no? De que él nunca elegía a sus personajes entre los vencedores, sino entre las víctimas, y que le gustaba de alguna forma darle, aunque fuera en la literatura, un pequeño sabor de victoria. Y mira, yo con eso me siento muy identificada. Pero fíjate, un hombre al que le dolió tanto España, sobre todo esta España franquista, esa España violenta que le expulsó, ¿cómo le dolería, no? Ver que esas ideas se están volviendo. Claro, o sea, le aterrorizaría. Yo creo que de alguna forma lo intuyó, ¿eh? Cuando él vuelve en la transición, ¿no? Y él escribe, el libro que él escribe en esta época se llama El hombre arrodillado, y fíjate que casi todos los libros de Agustín son muy duros, pero siempre tienen como una puerta abierta a la esperanza, ¿no? Y este último que escribe en la época de la transición es, o sea, no deja... títere con cabeza. No deja títere con cabeza. No da ni siquiera en esa puerta de la esperanza. Dice, este país no tiene salvación. Hombre, también él se sintió muy rechazado, ese doble rechazo ya debió de apuñalarle el corazón por última vez, ¿no? Sí, totalmente. Fue así, vamos, se volvió a Francia con una pena terrible. Allí siguió publicando, le dieron la condecoración de la medalla de las letras y las artes. Bueno, pues se hicieron óperas de sus obras, se hicieron películas, y mientras aquí, como él decía, pues siguió siendo un fantasma. ¿Y tú crees que se murió triste? Yo creo que sí, que le quedó la pena por su país. Muere joven. Muere joven, muere de SIDA. Y yo creo que sí le hubiera gustado, bueno, pues poder haber publicado, poder haber escrito, porque fíjate que es que nosotros leemos hoy a Agustín Gómez Arcos, pero lo leemos traducido. Él no llegó a publicar en español, sí el teatro, pero ninguna de las novelas, ¿no? Que es una pena tremenda. Lo hablaba con Adoración Elvira, su traductora, que es una mujer fantástica, pero decía, la pena es que no hayamos podido leer a Agustín en español, pero de su propia letra. Y bueno, es algo que hemos perdido y como decía Paco, es algo que perdió España realmente. Pues hoy, en el Día Mundial contra el SIDA, hemos querido leerlo en esta lectura radiofónica que hemos hecho con la directora de Un Hombre Libre, Laura Hockman, a la que queremos agradecer que esté hoy aquí y que haya hecho este trabajo de recuperación de Agustín Gómez Arcos. Pues muchísimas gracias. Nos vamos a despedir con uno de sus textos, recordando aquel capítulo negro que también recordó Berlanga, de Ponga un pobre en su mesa, que aparece en Anano. En la alta galería con columnas, donde antaño se situaban los músicos con sus laúdes, la televisión ha instalado proyectores, cámaras y un tropel de presentadoras y técnicos. Un jardín de plantas trepadoras adorna la escalinata que baja hasta la sala, transformando la aridez manchega en lujo veneciano. A media altura, paralizada en el rellano, una jauría de perros de porcelana de Sajonia en actitud típica de las escenas de caza inglesa. Una estatua de indio de tamaño natural termina la baranda y remata el conjunto, fiel criado histórico. La esposa del gobernador militar ha hecho algún que otro viaje. El resultado salta a la vista. Ana Paucha mira discretamente a los invitados. Todos tienen las manos limpias, mejor dicho, lavadas. Miran a Ana Paucha y le sonríen, brindan por su pobreza y su mugre. Ana Paucha también bebe, piensa que no son malas personas, no los conocía, al no haber salido de su pueblecito de pescadores, nunca los había visto. Se emociona, aunque se ve más pobre y más sucia que nunca. Para siempre, Ana pobre, Ana sucia, Ana no.
Y hoy, como muchas mañanas, han venido a este estudio de la República Independiente de la Radio productores y productoras que han escrito a productores@carnecruda.es. Nos han traído regalitos. Venga, Sí. acércate. Acércate, corre. Lo primero, ¿tu nombre? Yuse. Yuse ya vino por aquí otra vez. De hecho, me lo encontré hace poco en el Festival Poetas. Hace cosas muy interesantes, entre otras las que nos ha traído de aquí. Cuéntanos. Viene como con varias cositas. Sí. La principal, pues nada, unos marcapáginas que hemos diseñado en The Cult, en el que podéis ver aquí. ¿The Cult qué es? Es un colectivo artístico interdisciplinario y entonces nos juntamos un montón de gente para poner en valor el proceso, ¿no? La importancia del proceso, ¿no? De que todo lleva un tiempo, que no tenga que ser todo fast, ¿no? Entonces... Bueno, muy bien para un día como hoy. Nos representa. Muy bien para un día como hoy y muy bien, hablando de un escritor, que hayas traído unos marcapáginas. Efectivamente, unos marcapáginas con vuestro nombre para todo el equipo. Marcapáginas de carne cruda. De carne cruda. Por favor, personalizado. Con un precioso sobrecito de la República Independiente de la Radio. Efectivamente. Pero qué maravilla. Aquí tenéis todas las líneas, que son todas las paradas que podéis hacer para leer y culturizar. Claro, y porque todo. la estética es la de las paradas del metro. Qué guapo, ¿eh? Bueno, y ahí tienes otro sobrecito. ¿Qué hay ahí? Sí, otro sobrecito, que esto es un proyecto, bueno, que tenemos unos... ¿Imanes de nevera? Unos imanes de nevera de carne ¡Oh, cruda. no! ¡Qué maravilla! Bien, por fin podemos superar el imán feo de Roma que trajimos y no nos gusta. Imanes de carne cruda con los logos de carne cruda, maravilloso. Bueno, esto hay que hablar porque aquí puede haber un negocio que nos viene muy bien. Ya sabéis, son cosas necesarias para hacer sostenible este programa. Qué chulo, muchas gracias. Pues nada, a vosotros por este programa y por mantener siempre la cultura viva. Vamos recogiendo. Hasta mañana. Salud y República. Y que la radio Y la obra de Gómez Arcos os acompañe.